Buenas noches a todos y todas, por supuesto. Mucha expectativa por ver al presidente Alberto Fernández y desde ya estaba en múltiples reuniones, como yo les decía antes. Por lo tanto, le vamos a hacer la primera pregunta ya directamente. En primer lugar, muchas gracias, Alberto Fernández, por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esa reunión que ustedes tuvieron a solas, los dos presidentes, y que seguramente hay mucha expectativa por saber de qué hablaron. Hablamos de todo, pues la verdad que fue una reunión que terminó extendiéndose por casi 4 horas. Primero hablando de la situación de Argentina, de México, de América Latina, y después hablando un poco de qué cosas podemos hacer juntos. Argentina y México es difícil de entender, pero perdieron mucho vínculo comercial y perdieron una relación que en otro tiempo supo ser mejor. Y a nosotros nos interesa mucho porque México es un mercado muy, pero muy importante y nos parece que debemos revivirlo como tal. Y tenemos la oportunidad de hacer cosas con México. El presidente, cuando habló conmigo por teléfono después de la elección, me había advertido que ya le había dado instrucciones a su canciller y a su responsable en economía de buscar a ver qué tipo de acuerdo podemos hacer para profundizar el vínculo económico. Pero la verdad también lo que constaté es que tenemos una mirada muy semejante sobre lo que le pasa a América Latina, sobre lo que debemos hacer en América Latina, sobre lo que debemos hacer en nuestros países, y eso es muy gratificante porque hacía muchos años que México no miraba a América Latina. Y el presidente López Obrador, gracias a Dios, lo está haciendo. Y México es un país muy importante, pero muy importante. Y entonces, saber que uno puede contar con alguien como López Obrador para ir ayudando a que América Latina se ordene, vuelva a unificarse, vuelva a trabajar en conjunto frente al mundo, me parece que es muy, muy importante. Se habló mucho de inversiones y de hecho usted vino de una reunión muy importante, entonces también todo el mundo quiere saber, bueno, ¿qué fue exactamente esa reunión? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿De qué hablaron? No, la reunión de recién fue con Slim. Slim tiene inversiones en Argentina en materia de telecomunicaciones. Él me planteó la vocación de seguir invirtiendo, de poder mejorar el servicio, de poder ampliar el servicio. Yo creo que en ese terreno todo lo que sea apertura y competencia es bueno. Todo lo que signifique mayor oferta en materia de transmisión de imágenes, de telefonía, todo lo que sea ampliar la oferta es muy bueno. Eso está un poco concentrado hoy en día. Y entonces lo escuché con mucha atención. Me habló también de su vocación de analizar inversiones en otras cosas. Slim ha sido en Argentina un jugador real, ¿no? Alguien que efectivamente invirtió, mejoró su tecnología, mejoró la competencia. Así que fue una buena charla también. Durante 1 hora estuvimos hablando, cambiando opiniones. Tiene mucha información de Argentina. Eso también es muy, muy tranquilizador. Pablo, yo sé que ustedes también quieren preguntar, así que vamos a pasarle el auricular para que pueda contestar alguna pregunta de ustedes desde el estudio de C5N con Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, que les digo, mucha expectativa en México para escuchar la voz del presidente electo. Claro que sí, Pedro, muchas gracias, y sí, hubo mucha expectativa también hoy en la conferencia de prensa. ¿Qué tal, Alberto? Pablo Dugan saluda. Mucho gusto. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, encantado. Igualmente. Alberto, hubo una pregunta que tuvo mucha repercusión, una respuesta tuya que tuvo mucha repercusión aquí sobre el tema del cepo, sobre esa idea de que de un día para otro no cambia la Argentina el 10 de diciembre. Me gustaría que volvieras a referirte a ese tema. No, brevemente. El 10 de diciembre la Argentina va a seguir siendo el mismo país desastroso que dejó Macri. Digo, es una Argentina casi sin reservas. Y después de haber visto salir decenas de miles de millones de dólares y que Macri, sin intervención del gobierno de Macri, en los últimos días fijaron una norma para impedir ese drenaje de dólares que hicieron que las reservas hoy hayan languidecido del modo que ocurrió. Entonces, la verdad es que el 10 de diciembre, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar un presidente, pero el Banco Central va a seguir estando sin reservas. Y la Argentina tiene que hacer frente a compromisos y tiene que cuidar los dólares. Y entonces es muy difícil. Esta medida
de restricción de la venta de dólares la ha puesto Macri cuando advirtió que corría el riesgo de dejar un Banco Central sin ninguna reserva. Y eso me parece que es lo que explica lo que ocurrió. El 10 de diciembre cambiaron presidente, pero esa economía es la que deja Macri, simplemente. Alberto, estábamos charlando acá con un sindicalista muy importante que conoce muy bien, Sergio Palazzo, y con Marcelo Fernández desde La Cejera. Estábamos hablando de cómo sería un acuerdo social. ¿Hay alguna definición que ya podamos tener los argentinos sobre qué es lo que nos espera después del 10 de diciembre en esa cuestión tan importante? Mira, en el último debate que hicimos en la Facultad de Derecho, yo ahí planteé que era hora de que la Argentina empiece a construir en algunos puntos la política del consenso, salir de la política de la imposición y pasar a la política del consenso. A mí me parece que en materia económico y social, la Argentina está en una situación muy delicada, particularmente delicada. Y entonces nosotros tenemos que resolver antes que nada la situación de los que más débiles están. Y tenemos que generar políticas de Estado acordadas entre todos para devolver el trabajo, para sacar del hambre a los que están con hambre y para sacar de la pobreza a los que están en la pobreza. Y eso, lo ideal sería hacerlo y garantizar el trabajo a los que los tienen, que también es un riesgo que tiene la Argentina del presente, que se pierdan más fuentes de trabajo. Entonces, eso creo que hay que hacerlo, no a partir de un acuerdo coyuntural, sino, me parece que nosotros tenemos que establecer una institucionalidad para que estos acuerdos ocurran, una institucionalidad que dé marco a estos acuerdos y que no sea algo coyuntural que dure 2 o 3 meses para ver cómo pasamos los primeros 100 días, sino ver cómo nosotros empezamos a generar políticas entre todos que ayuden a construir un escenario mejor y saquen, vuelvo a repetir, del pozo a los que están en el pozo. Esa es nuestra prioridad. Con Sergio Palazzo lo hemos hablado muchas veces. Y ahí hace falta que todos respondan, porque ¿qué le pasa a la Argentina? La Argentina tiene pocos recursos y tiene necesidades muy importantes que cubrir. Y entonces tenemos que ver qué vamos priorizando. Y eso debemos hacerlo entre todos, entre los que trabajan, entre los que emplean y el Estado. Y entre todos ponernos de acuerdo en ver cómo organizamos una política para dar respuesta a estas cosas. Alberto, buenas noches, soy José Nathanson. Avanzando con la pregunta que te formuló, ¿qué tal? Buenas noches, que te formuló Pablo recién. ¿Qué temas debería incluir este acuerdo social? Más allá de salarios, inflación, también debería hablar de tarifas, de presupuesto asignado al área educativa, es decir, ¿es algo más amplio que inflación y salarios y precios o no? A mí me parece que nosotros tendríamos que tratar de tocar todos los temas que nos están preocupando y que hacen a la operatividad de la Argentina, por decirlo de algún modo. Hay muchos de esos temas que está claro que el gobierno tomará una primera decisión, pero el problema no es qué decisión se toma, sino cómo se sigue. Tal vez en el tema tarifario nosotros podemos tomar una decisión, pero tomemos una decisión de cómo seguir para adelante. En materia educativa, todo lo que podemos hacer por mejorar la calidad educativa y la posibilidad de que nuestros chicos sigan yendo a los colegios, bienvenido sea. Entonces, esa idea del Consejo Económico Social que alguna vez alguien planteó, por ahí es hora de institucionalizarlo y poner allí adentro los temas de debate que tenemos que poner y acordarlo como políticas de Estado, que dejen de ser decisiones coyunturales de un gobierno que está, como la Constitución manda, 4 años en el poder y generar políticas que trasciendan a estos gobiernos. Ese es mi deseo, esa es la vocación que tengo y por eso en el debate dije dar un paso que nos permita pasar de la política de la imposición a la política del consenso, en temas que centralmente tienen que ver con lo económico y lo social. Alberto, en estos días usted tuvo mucho contacto con gente del exterior, lo está teniendo ahora. ¿Cómo piensa que nos están viendo en este momento? ¿Cómo están viendo a la Argentina? ¿Como un país en qué situación, en qué estado? Con todos los líderes del mundo con los que he hablado. Hoy recibí la carta de Macron y una propuesta de hablar de Macron.
Lo primero que hay que ver y contarle a los argentinos era cuánto nos mintieron, ¿no? Porque la verdad es que el mundo se iba a cerrar frente a nuestra llegada, y lo único que yo estoy percibiendo es un mundo que se abre y que comprende el estado en el que nos dejaron. Entonces me parece que el mundo es muy comprensivo, por lo menos en una primera instancia, de la situación en la que la Argentina está. Y en eso me parece que es algo muy tranquilizador para mí. Todos, absolutamente todos, conocen el modo absurdo en que en muy poco tiempo la Argentina se endeudó y lo poco que sirvió tomar esa deuda. Esa deuda todos saben que sirvió para que se fugue, nada más que para eso. Y entonces todos entienden que hay que ayudar a la Argentina a salir de este trance. Y además todos entienden que la Argentina quiere cumplir sus obligaciones, pero necesita que estas obligaciones se cumplan sin necesidad de que sigan pagando un alto costo los que están en peor situación. Porque la Argentina ya no resiste más espacio para el ajuste. El ajuste ha hecho que nuestros chicos se queden sin vacunas para el sarampión, para que entendamos hasta dónde llegó el ajuste. El ajuste permitió que el sarampión y la viruela vuelvan a ser enfermedades en la Argentina. ¿Qué más le vamos a pedir a los argentinos que ajusten? Entonces, la Argentina necesita tiempo para recuperarse, para mejorar las condiciones de vida de los argentinos, para sacar de la pobreza al mayor número de argentinos que están en ese pozo de la pobreza, para devolver el trabajo, para que las pymes vuelvan a producir. Para eso necesitamos los recursos y necesitamos tiempo para que la Argentina vuelva a funcionar, podamos encender, como decía yo en la campaña, nuevamente la economía y a partir de allí ver de cumplir nuestras obligaciones. Alberto, tiempo entiendo que significa básicamente una posibilidad de renegociar la deuda que le permita al nuevo gobierno tener un plazo para generar los dólares para pagar esa deuda que contrajo el gobierno actual. ¿Cuál sería su escenario ideal de negociación de la deuda? Uno podría decir, bueno, lo máximo que se pueda sacar. ¿Cuál sería un escenario ideal y al mismo tiempo razonable? ¿Se puede pensar eso? No, lo ideal es que el mundo entienda que necesitamos tiempo para volver a ponernos de pie y a partir de ello empezar a cumplir nuestras obligaciones. Y que esto no suponga que en la espera nuestra deuda crezca más. La verdad es que es muy difícil de explicárselo a los argentinos, pero ha sido absurdo la cantidad de deuda que han tomado y el tiempo que se han impuesto para devolverlo. Se pidieron mucho dinero a devolver en muy poco tiempo, en una Argentina recesiva como la que han dejado. Entonces, es muy difícil prever cuál puede ser la respuesta de los mercados. Yo lo que siento es que en principio pareciera haber buena disposición. Y bueno, hay que trabajar. Y hay que trabajar a conciencia, porque como yo siempre digo, lo que nosotros queremos es cumplir nuestras obligaciones. Lo que no queremos es tirar la pelota para adelante. En verdad nuestro objetivo no es sacarnos el problema de encima y el que lo tenga el que nos sigue. El problema es resolver el problema. Y para resolver el problema de la deuda, lo que nosotros necesitamos es crecer, producir, exportar y mediante las exportaciones que entren los dólares. Porque la Argentina no tiene más forma, no conoce otra forma de que ingresen dólares que no sea exportando sus productos. Así que sí, yo creo que hay que ser menos ansioso en este punto, entender la gravedad del problema, lo que han hecho en el gobierno de Macri. Yo hoy leía que estaban escribiendo un informe de subversión. Yo la verdad les pido, por favor, que aunque queden 10 minutos de gobierno, claro, que aunque queden 10 minutos de gobierno, aunque sean los 10 últimos minutos, paren con la mentira. Sí. Porque hay que decirle a la gente que este problema hace 4 años ni existía, y hace 2 años atrás nadie pensaba que la Argentina iba a tener la crisis de deuda que hoy tiene. Y la crisis de deuda que hoy tiene es producto de la gran inoperancia del gobierno de tomar deuda a corto plazo, cantidad de deuda sideral a devolver en muy corto plazo. Resolver esto es un tema a resolver. Yo estoy dispuesto a asumirlo, a resolverlo sin que esto signifique más daño para la gente y bueno,
pero sería bueno que todos lo tengamos claro. Señor presidente electo Alberto Fernández, gracias por este ratito en la gira, ha sido muy amable con nosotros y muchas gracias a Pedro Brigger por Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Le devuelvo el micrófono a Pedro, que se lo saqué porque si no iba a terminar con su brazo entumecido. Le devuelvo el micrófono. Gracias a ustedes. Gracias.